Al Señor Jesús. Aleluya. Hoy, el 31 de mayo, es el día de Pentecostés. Es un día muy especial y sobre todo en la Biblia, incluso en el Nuevo Testamento, es la única fiesta que menciona que la iglesia primitiva celebraba. Puede ser que celebraban otras, pero por lo menos no se mencionan en el Nuevo Testamento. En cambio, el día de Pentecostés sí se menciona. Y eso quiere decir que para la iglesia del primer siglo era una fiesta, era un día importante. Hoy en día, lamentablemente, muchas iglesias no mencionan nada acerca del día de Pentecostés, pero lamentablemente pues han perdido su brújula, no se han dado cuenta que hay que enfatizar el día en que nació la iglesia, porque el día de Pentecostés es el natalicio de la iglesia. Y lo debemos seguir celebrando, y no solamente eso, sino que debemos asegurarnos que lo que se vio en el día de Pentecostés también se vea entre nosotros hoy, no como un fenómeno raro que de cuando en cuando, sino como algo que realmente Dios sigue haciendo día a día, obrando en la vida de la gente, y que las personas sientan la convicción de Dios y, entre otras cosas, reciban el Espíritu Santo. Aleluya. Por lo tanto, en este día podemos esperar un derramamiento del poder de Dios. Y ahorita mismo, al estar predicando un servidor, tú puedes recibir el Espíritu Santo. Dios quiere hacer una obra en tu vida. No tienes que estar en un salón, un lugar especialmente dedicado como iglesia, sino en cualquier lugar. Puede ser en tu casa, puedes hasta ser en tu coche, en la calle, donde quiera que tú le creas a Dios. El poder de Dios es más grande que nuestras circunstancias. Por lo tanto, Él quiere que muchos hoy reciban el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Les invito a que nos pongamos en pie en este momento, abriendo la Biblia al Evangelio según San Juan, el capítulo 3, y vamos a leer 2 versículos de este capítulo. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 7 y 8, es parte de la conversación que Jesucristo tuvo con un fariseo muy importante llamado Nicodemo. Y dice así la palabra del Señor en Juan el capítulo 3, versículos 7 y 8. Él dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aleluya. Quiero leer estos 2 versículos porque aquí hay algo poderoso que el Señor Jesús le está señalando a este personaje llamado Nicodemo, que era un líder religioso de su día. Y él le dice así, de nuevo, versículos 7 y 8 del capítulo 3 de Juan: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aleluya. Oremos. Señor Jesús, en este momento te damos gracias por la bendición de poder estar predicando tu palabra y poder estar exaltando y glorificando tu nombre, sintiendo tu presencia. Y yo sé que en este momento no solo la estamos sintiendo aquí, sino también donde quiera que alguien esté escuchando, viendo, y que tu Espíritu, para ti no hay distancia, sino que puedes moverte en cualquier lugar. Y te pido, Dios, que la convicción tuya se apodere de cada corazón, y que en este día tan especial alguien pueda tener su Pentecostés personal, y que tú puedas llenar a alguien con tu Espíritu Santo. Tú lo deseas hacer, y lo que quieres es que haya, aleluya, un sentir, un deseo, una invitación de parte de algún individuo para que tú lo llenes con tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Aleluya.
puede sentarse y que Dios bendiga a cada uno en este momento. Hemos leído estas palabras que, como ya dije, son palabras dichas por el Señor Jesucristo cuando Él estaba hablando con este hombre Nicodemo. Y esa conversación que tuvo Jesucristo es una conversación muy interesante, porque Jesús le habla de cosas que no se mencionan en otra parte de la Biblia. Incluso Nicodemo, aparentemente, cuando vino para hablar con Jesús, sin duda él traía preguntas o inquietudes en su mente, que tal vez quería que Jesús le diera ciertas respuestas. Pero como Jesús era Dios manifestado en carne, él como que sintió y sabría las preguntas que tendría en mente Nicodemo, pero Jesús decide aprovechar el momento para decirle ciertas cosas a este hombre intelectual de su día, hombre religioso, incluso líder entre los mismos fariseos. Gloria al Señor. Y Jesús le habla de cosas que en el momento Nicodemo no las entendió, pero quedaron registradas en la Biblia, gloria a Dios, porque son obviamente muy importantes. Y vuelvo a repetir cosas que en ningún otro lugar de la palabra de Dios se mencionan. Por ejemplo, este es el único lugar en toda la Biblia donde habla acerca de nacer de nuevo. Esa frase hoy ha llegado a ser utilizada mucho y hasta pudiéramos decir ha llegado a ser común. Pero para Nicodemo, y en ese entonces nadie jamás había escuchado esa frase, nacer de nuevo. Y Jesús, vuelvo a repetir, decide adelantarse, aprovecharse de la circunstancia y dejar claras ciertas cosas acerca de nacer de nuevo, incluyendo cómo se podía identificar. O sea, qué cosas se podrían esperar para saber cuando alguien iba a nacer de nuevo o estaba naciendo de nuevo. Y siendo que Nicodemo era un principal entre los fariseos y conocedor de las Escrituras, en especial lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, él era un hombre intelectual y obviamente habían cosas acerca de Jesús que él estaba convenciéndose acerca de Jesús. Y Jesús le habla de cosas profundas que al momento el mismo Nicodemo ni las entendió. Y en especial de estos dos versículos que leímos, podemos observar que el versículo 8 lo dejó perplejo a Nicodemo. Gloria a Dios. Donde Jesús dijo: el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea que esa expresión lo dejó perplejo, esas palabras, y no es nada más una especulación mía, sino observamos la reacción de Nicodemo, porque en el versículo 9 sigue diciendo: respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Aleluya. Ahora, Nicodemo en ese momento no iba a tener la respuesta, porque era un fenómeno del que estaba hablando Jesús, que no era del momento, no estaba ocurriendo en el momento, sino que era algo que no vendría hasta el día de Pentecostés, cuando nació la iglesia. Y Nicodemo tendría que esperar hasta después del día de Pentecostés para saber o tener la respuesta, porque Jesús estaba hablando de nuevo acerca de un fenómeno o una experiencia que no se había visto antes, y era el bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. Ahora, de que Jesucristo claramente está hablando del bautismo del Espíritu Santo, queda claro, gloria a Dios, cuando él dijo en ese versículo 8: así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Gloria al Señor. Aleluya. Por lo tanto, debemos analizar estas palabras del Señor Jesús y poder darnos cuenta qué es lo que estaba queriendo decir, y que eventualmente se convertiría
en una autoridad para que hoy supiéramos cuando alguien está naciendo en el Espíritu o naciendo de nuevo. Hablando con Nicodemo, el Señor Jesucristo presenta cuál es la evidencia del nacimiento del Espíritu y menciona que habría un sonido y que sería algo que se iba a sentir, que de igual manera que el viento lo percibimos, así también habría un sonido y también habría algo que se iba a sentir. Ahora, hay mucho que no sabemos acerca del Espíritu, y eso lo dice la misma Biblia, porque es una dimensión diferente. Nosotros nos movemos en un mundo tridimensional, y casi todo lo queremos percibir a través de alguno de nuestros 5 sentidos. Pero el Espíritu es otra cosa, incluso ese es un mundo, una dimensión completamente distinta. Eclesiastés, el capítulo 11, versículo 5, nos dice de la siguiente manera, Eclesiastés 11:5, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. O sea que la misma Biblia nos dice que hay ciertas cosas relacionadas a la obra de Dios, al mover del Espíritu, que tal vez no íbamos a entender. Aleluya. Y cuando Jesús habla acerca del viento y lo compara a cómo iba a obrar el Espíritu de Dios, entonces Él está queriendo que por lo menos pudiéramos reconocer ciertas señales o ciertas cosas que evidenciarían, aleluya, la presencia del Espíritu Santo. Ahora, qué curioso que tanto en el idioma hebreo como el idioma griego, los 2 idiomas principales en los que se escribió la Biblia, la palabra viento puede traducirse espíritu, pero también esa palabra viento, que en el hebreo es la palabra ruach y en el griego es la palabra neuma. Qué curioso que en ambos idiomas la palabra para viento también es la misma palabra para espíritu. Gloria al Señor. En el hebreo vuelvo a repetir que la palabra para viento es ruach, pero también es la palabra espíritu o también aliento, o cuando una persona está inhalando. Aleluya. Y de la misma manera en el idioma griego es la palabra neuma, pero tiene esos 2 sentidos. Se puede referir al soplo del viento, a la respiración, o sea, al aliento, como también puede referirse al espíritu. Aleluya. O sea que Jesús está en realidad haciendo un juego de palabras, pero no para dejarnos confundidos, sino más bien al hacer ese comparativo para que podamos entender algo muy importante acerca del Espíritu Santo. Y déjeme decirte que sí hay ciertas cosas que evidencian la presencia invisible del Espíritu de Dios en la vida de una persona. Y esto es lo que está señalando el Señor Jesús. Él dijo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiera y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y cabe decir que la declaración del Señor Jesús, aún hasta el día de hoy, sigue siendo una tremenda verdad. Gloria a Dios, a pesar de todo el avance que hoy en día los meteorológicos creen tener y quieren predecir tempestades. Ellos quieren poder decir que un día va a estar bueno, va a estar malo, va a estar nublado, va a haber lluvia o va a haber nieve o hasta huracanes, poder decir dónde van. Pero Jesús dijo que el viento sopla donde quiere y no sabes de dónde viene ni a dónde va. Y francamente, hermano, hermana, amigo, amiga, aún después de gastar millones y millones en aparatos, en computadoras, en diferentes equipos, todavía el hombre no sabe
realmente a dónde va a soplar el viento. Y cuando viene una tempestad, ellos ni pueden predecir exactamente qué rumbo va a tomar esa tempestad, y menos un huracán, que con la destrucción que hace, pues quisieran ellos así preparar a dónde va a aterrizar, por así decirlo, ese huracán. Pero Jesús ya dijo que no sabe de dónde viene ni a dónde va, y todavía sigue siendo cierto. Y siendo ese el caso, cuánto más en algo espiritual, que el Señor Jesús está queriendo dar a conocer, aleluya, la evidencia de algo invisible como el Espíritu Santo. Pero vuelvo a repetir, él dijo que sería como el viento, donde habría un sonido y también habría algo que se siente. Aleluya, gloria al Señor. Ahora Jesús, él está dándonos estas señales. Cabe decir que hoy en día hay gente que dice que cuando alguien tiene el Espíritu de Dios, la manera en que se va a saber es el fruto del Espíritu. Yo he oído en varias ocasiones a alguien decir de que la señal o la demostración del Espíritu de Dios en la vida de alguien es el fruto del Espíritu. Aleluya. Y que esa debe ser la evidencia de la presencia del Espíritu de Dios en la vida de una persona. Pero fruto se ve. Y Jesús dijo que era algo que no se veía. Aleluya. Jesús claramente dijo que era como el viento, y el viento no lo vemos. Vemos la evidencia del viento. Uno ve cosas que nos ayudan a entender por que el viento está pasando, pero el viento en sí, el aire, no se ve. El fruto se ve. Por lo tanto, no puede ser el fruto. Es más, aleluya, el fruto en la Biblia, el mismo Jesús identificó para qué era el fruto. Aleluya. Mateo capítulo 7, versículos 15 y 16, aquí el Señor Jesús dio a conocer que el fruto solo era usado para reconocer profetas, aleluya, y no como evidencia del Espíritu de Dios, sino para poder darnos cuenta si alguien es legítimamente un profeta o un predicador enviado por Dios. Mateo 7, 15 y 16, Jesús dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero que dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Note bien que Jesús usó esa frase, pero no en referencia a la evidencia del Espíritu de Dios en una persona, sino para identificar quiénes eran verdaderos profetas o predicadores o varones de Dios. Aleluya. Pero Jesús dice que es como el viento. Note cómo Jesucristo compara la manifestación del Espíritu al viento. Gloria a Dios. Y qué curioso que luego en el día de Pentecostés hubo un viento. Aleluya. La Biblia dice que hubo un estruendo recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El viento no se ve. Sin embargo, sí hay cosas que evidencian su presencia. Aleluya. Uno sabe cuando hay una brisa porque primero se nota, se siente y se oye. Aleluya. No se ve, pero sí se nota. Gloria a Dios. Incluso uno no tiene que estar siendo afectado o tocado por un viento o una brisa para saber que está soplando. Porque uno puede mirar por una ventana, tal vez no esté soplando demasiado fuerte, pero uno puede ver el movimiento del aire en las hojas de los árboles. Los pilotos que pilotean hoy pues usan instrumentos más avanzados para saber la dirección del viento, pero hasta hace no muchos años los pilotos, para poder aterrizar, tenían que ver la manga de viento. Y esa manga les iba a indicar no solamente en qué dirección está soplando el viento, y hoy en cualquier aeropuerto todavía existe esa manga, porque puede ser que alguien todavía necesita aterrizar su avión, nada más usando los ojos, o sea, lo visual. Pero la manga no solo indica la dirección que está soplando el viento, sino hasta le dice a uno a qué velocidad. Porque si la manga está algo caída,
pues más o menos son tantos kilómetros. Si está un poquito alzada, pues ya un piloto sabe que quiere decir que está soplando más o menos tantos kilómetros. Y cuando la ve bien tendida, quiere decir que el viento está soplando bastante fuerte, porque el viento no se ve, pero sí hay cosas que manifiestan el hecho que está soplando. Y por eso podemos notar el movimiento en los árboles, en las cosas que va tocando la brisa o el viento. O sea, que deja rastro. Aleluya. No se ve el viento, pero sí se evidencia, sí deja rastro. Gloria al Señor. Sí ve el efecto del viento sobre las cosas que toca. Así también, cuando alguien recibe el Espíritu Santo, hay cosas que se deben evidenciar. Hay cosas que se deben notar en la vida. Hay señales iniciales. O sea que deben ocurrir siempre cuando alguien primero está recibiendo el Espíritu Santo. Posteriormente a eso, también se debe ir viendo una vida cambiada, una vida donde se nota que Dios reina, Dios gobierna en esa vida. Aleluya. Gloria al Señor. Pero cuando alguien primero recibe el Espíritu Santo, hay ciertas evidencias. Vuelvo a repetir, se nota. O sea, va a haber algo. Aleluya. Uno nota un cambio. Cuando alguien entra a un lugar y gente está recibiendo el Espíritu Santo, el que no sabe de qué se trata hasta se espanta, porque nota un cambio, nota una diferencia en las personas cuando están orando y están recibiendo el Espíritu Santo. Pero para el individuo no solo lo nota, sino que uno puede sentir en su piel, en su cabello, rozando el rostro, zumbando por los oídos, uno puede sentir el viento. Aleluya. Y aún no lo ve, hasta si gusta puede agarrar y ver si no puede mirar un poco de viento, pero no, porque es el aire que es invisible, pero sí lo notamos. Aleluya. Y de igual manera en que no vemos el Espíritu de Dios, pero sí se siente. Y cuando alguien recibe el Espíritu Santo, siempre va a hablar de algo que sintió. Yo me acuerdo hace algunos años, un hombre estaba visitando la iglesia y estuvo ya con varias semanas, y él un día y como que andaba con un ojo crítico, y él después de un culto vino y me dijo: pastor, ustedes siempre hablan acerca de que se siente esto, se siente aquello, se siente lo otro. ¿Por qué dicen tanto eso? Lo dije porque sentimos el Espíritu de Dios. No lo estamos diciendo por decirlo, sino que sentimos la presencia de Dios. Por lo tanto, el Espíritu de Dios es algo que se va a notar, es algo que se siente, pero también se oye. Aleluya. Uno puede oír la evidencia del Espíritu de Dios. Gloria al Señor. Sin que uno vea nada. Hasta puede ser de noche y uno puede estar dentro de una casa, de un edificio, pero cuando el viento está soplando, uno lo oye. Uno conoce el silbido distintivo del viento. Incluso el viento va a sonar diferente, depende por las cosas que pasa. Uno a veces se puede acostumbrar en su casa, en su departamento, donde quiera que vive, y oye el viento por ahí porque la manera en que roza y depende de qué dirección viene, va a dejar más o menos un sonido similar. Pero cuando uno después está en otro lugar, en otro edificio o tal vez en campo abierto, el sonido va a ser un tantito diferente, porque el sonido depende de las cosas con que está rozando. Aleluya. Pero lo cierto es que el viento se oye, no se ve, pero sí se oye. Hasta uno puede estar, vuelvo a repetir, dentro de un edificio ni mirando afuera, pero uno puede oír: oh, está soplando el viento. O puede ser de noche, cuando no puede mirar afuera, sencillamente por la oscuridad, pero se puede oír el pasar del viento. Cuando pasa por las hojas de los árboles, moviendo otras cosas, aún solo la fricción del aire sobre diferentes objetos, a veces causa cierto sonido. Y Jesús dijo: así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No hay algo visible, pero sí es algo que se siente y es algo que se oye. O sea, se debe oír. Hay algo que se debe oír, que se debe escuchar. Por lo tanto, la pregunta es: ¿cuál es?
el sonido del Espíritu. ¿Tendrá el Espíritu un sonido distintivo? Gloria a Dios, aleluya. Incluso en el griego la palabra sonido viene una palabra, un vocablo griego, es la palabra phone, que se puede traducir como sonido o voz. Incluso de esa palabra griega viene la palabra teléfono, porque cuando uno contesta, ¿qué es lo que oye? Un sonido, aleluya, oye una voz. Al otro lado del teléfono alguien está hablando. Por lo tanto, Jesús está diciendo que cuando vendría el Espíritu se oiría el sonido del Espíritu. Habría una voz, por así decirlo. Jesús intencionalmente está haciendo un juego de palabras entre sonido y voz. Y él lo que está diciendo es, hay algo que se va a oír. No es solo que la persona ahí tranquilita y está, no se mueve y luego se levanta y empieza a decir, yo recibí el Espíritu Santo. No, debe evidenciarse también por los que están presentes. Y en la Biblia, en el Nuevo Testamento, sobre todo en el libro de Hechos, cuando recibían el Espíritu Santo en la iglesia primitiva, ¿había algo, por si acaso, que oían? Sí, Señor. Y veamos lo que dice la misma Biblia. Sí había algo que se oía que establecía su autenticidad. En Hechos el capítulo 10 y versículo 48, cuando el apóstol Pedro llegó a la casa de Cornelio, quien era un gentil, y que tanto Pedro como los demás judíos que le acompañaban, ellos creían que sobre los gentiles, o sea, los no judíos, no podían recibir el Espíritu Santo, pero se convencieron. ¿Y cómo se convencieron? Aleluya. Dice Hechos 10:48 que les oían, que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Aleluya. O sea, lo que los convenció era lo que estaban oyendo, que les oían, que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Y esos judíos que no querían admitir que los gentiles también podían recibir el Espíritu Santo, tuvieron que cambiar su opinión y reconocer que Dios también estaba llenando a los gentiles con el Espíritu Santo. También en Hechos el capítulo 2 y versículo 4, cuando describe el momento en que recibieron los 120 en el aposento alto en el día de Pentecostés, dice Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Eso es exactamente a lo que Jesús se refería, que se oiría su voz. Aleluya. O sea que el Espíritu tiene voz. El Espíritu sí se va a escuchar. Aleluya. El sonido del Espíritu Santo, escúchame bien, es cuando alguien habla en lenguas. Cada vez que alguien recibía el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, era acompañado de hablar en otras lenguas. Esa era la evidencia, aleluya, de que ahí estaba soplando el Espíritu Santo. Y así lo consideraban los discípulos de la iglesia primitiva. O sea, no es nada más una especulación mía, una conclusión personal a la que yo estoy llegando. No. Mire lo que dice la Biblia. Cuando el apóstol Pedro, en el capítulo 11, versículo 15 del libro de los Hechos, fue a Jerusalén y días más tarde, y él estaba reportando o informándole a los apóstoles lo que había pasado en la casa de Cornelio, porque ellos estaban preguntando, ¿cómo puede ser que los gentiles? Y explicando esto, el apóstol Pedro dijo, Hechos 11:15, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como nosotros al principio. ¿Qué está diciendo Pedro? Él dijo, damas y caballeros, ellos recibieron el Espíritu Santo hablando en lenguas como nosotros les decimos en el día de Pentecostés. Y cuando el apóstol Pedro explicó así, entonces hasta los demás cristianos en la iglesia de Jerusalén se convencieron que los gentiles también podían recibir el Espíritu Santo. En los Hechos, en el libro de los Hechos, siempre se oían lenguas cuando alguien nacía del Espíritu. Aleluya. Además de lo que siente el individuo,
Gloria a Dios. Cuando una persona recibe el Espíritu Santo, te puede decir dónde fue, a qué horas fue, aleluya, hasta puede marcar el lugar. Mire, yo estaba parado aquí, estaba arrodillado aquí, o estaba sentado aquí, y era tal día a tales horas, porque cuando uno recibe el Espíritu Santo es una experiencia viva, es una experiencia real que uno no va a olvidar, aleluya. No ve el Espíritu, pero sí lo siente. Y también se oye. ¿Por qué? Porque vas a hablar en otras lenguas. Jesús lo llamó nacer de nuevo cuando hablaba con Nicodemo, en el mismo capítulo de donde leímos al principio. Y le digo así en Juan capítulo 3, versículo 3, cuando Jesús empieza a hablar con Nicodemo, le empezó diciendo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aleluya. Y Nicodemo se sorprendió con esa frase y le preguntó a Jesús: ¿cómo puede ser esto? ¿Puede acaso un hombre siendo viejo nacer, entrar en el vientre de su madre y nacer otra vez? Y en el versículo 5 Jesús respondió: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por eso es imprescindible recibir el Espíritu Santo, porque Jesús dijo que si no nace de nuevo, Él dijo que no puede. Hoy en día hay gente que dice: no, sí puede ser salvo, sí puede entrar en el reino de Dios. Jesús dijo que no puede. Pues yo te pregunto, ¿a quién le vas a creer? Yo prefiero creer lo que dijo Jesús, porque al fin y al cabo Él va a ser el juez que nos va a juzgar al final, y Él va a ser el que va a decidir si entramos o no entramos. Aleluya. Ahora, ¿qué es lo que hace que todos se den cuenta cuando nace un bebé, por ejemplo? El padre puede estar allá afuera en quirófano y allí está esperando y le dicen: ya, mire, su mujer ya tiene contracciones de tantos segundos de separación, y el padre se va poniendo cada vez más nervioso. Pero cuando ese papá oye el grito de ese bebé que acaba de nacer, a él no le tienen que decir que nació el bebé. Él lo oyó y él dice: ese es mi hijo. Aleluya. Yo te diré, hoy en día, cuando alguien nace del Espíritu, también hay un grito. El bebé, cuando sale del vientre de su madre, lo primero que hace es toma aire y pega un grito, hasta asusta a los que están presentes. Así también, el recibir el Espíritu Santo, hay un sonido. No cualquier sonido, es el sonido del Espíritu, cuando alguien empieza a hablar en otras lenguas. Por lo tanto, yo te pregunto en este momento: ¿se ha oído el sonido del Espíritu en ti? Si no, no ha pasado por ahí el Espíritu Santo. En ti no ha soplado la presencia de Dios. Pero déjeme decirte que en este momento sí lo puedes recibir. Allí donde tú estás, Dios te quiere llenar con el Espíritu Santo. Es bueno estar en una iglesia rodeado de hermanos y hermanas que están apoyando en oración y que están cantando, que están orando con una persona, pero uno no tiene que estar solo en una situación así. Uno puede estar en su casa, uno puede estar en la calle. Yo he sabido de tanta gente que ha recibido el Espíritu Santo en circunstancias increíbles. Yo sé de gente que ha recibido el Espíritu Santo en el metro, aleluya, pero fue en el momento que de repente se llenaron de un deseo profundo y empezaron a decir: Dios, yo quiero que me llenes con tu Espíritu Santo. Y ahí mismo Dios te empieza a derramar su poder, empiezan a hablar en lenguas y se oye el sonido del Espíritu. Te invito a que nos pongamos de pie en este momento y quiero orar. Señor Jesús, te damos gracias porque tu Espíritu está obrando en mentes y corazones donde quiera que estén. Yo, Señor, no puedo ni saber ni darme idea en qué momento, en qué lugar alguien está escuchando ahorita, pero tú sí, porque tú estás allí viendo a alguien que tiene hambre y sed de tu presencia y de poder recibir tu poder en su vida. Y en este momento, Señor, aumenta la fe de alguno para que pueda recibir tu Espíritu Santo. Tú estás ansioso de derramarlo. Y lo único que esperas es que alguien tenga suficiente hambre y sed, suficiente deseo
que va a obedecer el impulso de tu presencia en su vida. Glorifícate, Señor, en este día de Pentecostés. Derrama tu poder una vez más, porque todavía lo estás haciendo hasta en nuestro día. En el siglo XXI sigues derramando tu Espíritu Santo. Y qué glorioso, Señor, porque tú todavía amas a las almas y todavía quieres que tu Espíritu entre en la vida de personas. A ti te damos toda la honra y la gloria en el nombre poderoso del Señor Jesús. El grupo de alabanza va a entonar otro canto, pero también el hermano Fernando Alvarado va a venir, gloria a Dios, y él va a dar la dirección donde puedes llegar si quieres acercarte a la iglesia, pero también él va a invitar a que tú ahorita recibas el Espíritu Santo, porque así lo quiere Dios. No tienes que esperar ni 5 minutos más, porque Dios está más ansioso de llenarte con su Espíritu Santo de lo que tú estás en recibirlo, en el nombre del Señor Jesús. Amén, 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 amén.